Y muchos años después, un niño le preguntó a su abuelo sobre los días de la pandemia, o la peste, como la llamó la historia. El virus estaba afuera y nos habían dicho que debíamos quedarnos en casa, le contó. El hombre más sabio de ese entonces, el doctor Kahn, nos dijo, el virus no te busca a vos, vos salís a buscar el virus, no salgas. Pero en los medios de comunicación había muchos que impulsaban a la gente a salir. Había tipos que decían que tomáramos dióxido de cloro. Algunos lo tomaron y murieron. Había un médico, un tal doctor Singh, que pedía que los chicos salieran a la calle porque ellos no contagiaban. Otros desafiaban a las autoridades señalando que ellos iban a salir, que nadie se los iba a prohibir, una reforma de buscar que la gente saliera y se contagiara. Otros impulsaban manifestaciones de contagios múltiples. La mayoría ponía en tela de juicio las palabras de los expertos en virus que nos cuidaban. Muchos se reían de ellos, de los expertos, de los sabios de entonces que nos estaban cuidando. Otros, directamente, los amenazaban, a ellos, a los sabios, a los expertos, los amenazaban con que luego de la peste no iban a poder salir a la calle. Un grupo de intelectuales y periodistas denunció que la cuarentena era una dictadura. Denunciaban que no funcionaba el Parlamento, aunque hubiera sacado más leyes que en años anteriores. Que no funcionaba la justicia, aunque todos los días salieran fallos. En el medio había políticos que organizaban travesías por la democracia. Y otras veces exigían debatir en forma presencial, y cuando les decían que lo hicieran ellos y el resto lo hacía de manera virtual, denunciaban un golpe de Estado, sí, en el medio de la peste. No permitían que vinieran médicos de otros países a ayudar. No permitían aliviar las cárceles para impedir focos infecciosos. Tampoco permitían impulsar gravámenes para financiar la ayuda a los más desprotegidos, a los más vulnerados, a los hambrientos, a los enfermos. La gente ponía carteles en los ascensores para echar a los médicos. Los médicos escribían cartas desesperadas, contando que estaban perdiendo la lucha contra la peste, que no daban más, que estaban exhaustos, en muchos casos enfermos, y muchos ya habían muerto, que ganaban monedas y que debían tener varios trabajos para sobrevivir. Y las camas se iban acabando, como los respiradores, el último recurso que se usaba en ese entonces para intentar salvar a los que ya no podían respirar solos. Y aunque se sumaban camas y respiradores, ya no quedaban más médicos. La gente se moría sin un ser querido que sostuviera su mano. Algunos contagiados volvían a contagiarse, la vacuna tardaba y todo era incertidumbre. Entre tanto, se armaban grupos de lobby para luchar por el derecho a salir a correr, a jugar al tenis o al golf. Muchos salían a la calle a marchar por la libertad y en contra de la cuarentena. Armaban una especie de contagiazos que luego derivaban en más enfermedad y más muerte. Al final de la marcha volvían a sus departamentos y tocaban el botón de la planta baja, el que usamos todos. Otros iban a ver a sus padres y a sus abuelos. Y cada día se contagiaban más, y cada día morían más, y los que aún no habían perdido la razón temían tocar algo infectado. A veces temían hasta respirar. Y en los días en que se dio la mayor cantidad de contagios, cuando todos debimos estar dentro de nuestras casas, cuidando nuestras vidas, siempre me acuerdo, 2 conductores de TV dijeron, qué lindo para salir a tomar una cerveza en un bar. Qué poca gente que hay. Seguro deben tener frío. Ponete una mantita y salí. 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 Eso, querido, pasó durante la peste. Hay todo un tema con la pandemia, ¿no? Porque la verdad es que uno piensa que así como está la cosa ahora, no sería nada raro que el viernes tengamos 14 o 15 mil contagios. O sea, lo raro sería que no sucediera eso, ¿no? Así es. En principio pensamos que va a suceder. Y seguramente vamos a llegar a
a los 10.000 fallecidos ahora en pocos días. Sí. En 4 días, una cosa así. Entonces, uno no ve de qué forma se va a evitar que lleguemos a una cantidad de fallecidos muy importante. Muy importante. Viste que hay muchas, más allá de los enojos, de qué sé yo, salen muchas explicaciones, en algunos casos sociológicas o psicológicas, de gente que dice, bueno, la mayoría de la sociedad está en negación, no quiere aceptar el peligro de muerte. Así es. Y prefiere seguir viviendo ignorándolo. Y ante eso, ¿qué haces? Si le seguís la corriente o tratás de zamarrearlo. Un baldazo, ¿no?, de agua fría. Claro. Porque esa inmunidad de cagazo que hubo en Europa puede suceder, pero puede suceder cuando llegue a esas cifras de muertos alarmantes. Sí, yo al respecto hace un par de semanas había escrito en el panorama de los domingos en el Destape Web, haciendo un paralelismo con la proverbial historia de la rana en el agua caliente, ¿no? Da la sensación de que en Milán, en Madrid, en Nueva York tiraron a la rana en el caldero hirviendo y acá nos pusieron en un caldero de agua fría y el fuego bajito. Y nos está costando entender y darnos cuenta a la temperatura que está el agua alrededor nuestro. Claro. Eso se usaba como metáfora en el cuento de la criada, cuando no se dieron cuenta que venía una dictadura, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo económico, a mí me da la impresión de que este año vamos a caer, no sé, ponerle un 12, un 13%, y que el año que viene nos vamos a recuperar la mitad de eso. Pero que en general la gente vota por la evolución. Es decir, que si vos votás en un momento en que está creciendo, que las cosas están mejorando, es factible que eso le juegue a favor. Y me parece que otra cosa que va consolidando es que es un gobierno hacedor. Todo el tiempo está haciendo cosas. Sí. Muy peronista eso. Y en general es premiado. Le falta el tema que hablamos siempre, que es poder tener una narración sobre todo eso, y por ahí algún día estas reuniones que hacen de 5 o 6, no sé, los popes, plantearse qué van a hacer con el tema de medios y de la información. Si lo van a dejar así, si lo van a dejar como, bueno, uno de los enemigos que tienen, quizás el más bravo, o si van a salir a dar una pelea contra eso, pero total la pelea, ¿no? Hoy Clarín es su enemigo. Hoy Clarín, saca una nota de sobre una situación judicial de los Moyano, diciendo que van a ir presos, que son esto, que son el otro, y lo muestra a los Moyano en una foto con Alberto. Así es. O sea, una vez que ya le dijo a su público que los Moyano son unos corruptos, le pone a Alberto, entonces ya está, ya te declararon la guerra. Yo entiendo la actitud amable ante el público, pero fuera del público yo le sacaría toda ayuda, porque hasta ahora se los ha ayudado. Sí. Y trataría de ponerle enfrente todos los medios que pueda ponerle. Yo ya ahora empiezo a pensar no en mejorar la TV pública solamente, que hay que hacerlo. Yo creo que hoy por hoy el Estado debería tener un sistema de medios muy importante. Debería tener canales de televisión por todo el país, debería tener radios, debería garantizarle el derecho a la información que hoy el público tiene vedado. Y no digo que ponga periodistas peronistas, digo que pongan periodistas que cuenten lo que está pasando. Si quiere que ponga de distintos ámbitos, pero a mí me parece que hoy no está garantizado en Argentina el derecho a la información. Eso está claro. Y que el Estado debería hacerse cargo. Y lo van a putear, le van a decir de todo como le dicen de todo igual. O sea, al gobierno lo están acusando de haber expropiado Vicentín. El gobierno no expropió Vicentín. El gobierno lo están acusando de haber soltado los presos. El gobierno no soltó los presos. Volvemos al teorema de Daddy Brieva, digamos. Pero obvio, lo de Daddy Brieva fue... primero
precursor, ¿no? Porque lo dijo hace varios meses. Y después tiene una gran profundidad eso. Cuando él dijo, si igual van a decir que seamos Venezuela. Guarda, yo creo que le sigue pagando a Alberto la moderación, sus modos amables, que además no lo podría cambiar, porque es así, ¿viste? Es un tipo, qué sé yo, ¿no? Muy agradable, simpático, humanista, todo eso lo tiene, no lo va a cambiar, no se va a poner a ladrar en público. Pero en cuanto a medidas concretas, porque si vos me decís, la verdad, yo creo que las elecciones del año que viene las debería ganar, porque creo que está haciendo tantas cosas en materia económica que nos va a agarrar creciendo ese momento, ¿no? Que nos va a agarrar creciendo. Y en general la gente vota por la evolución de los últimos meses anterior a las elecciones. Un gobierno paternalista que te cuida y qué sé yo, claramente me parece que esa sensación está instalada y con la economía creciendo. Ahora, hay una cuestión de narrar lo que uno hace, que ahí tiene unas dificultades enormes, no solo en la tele, sino en las redes también. La estrategia esta que yo estoy viendo, que Santa María agarra una radio, después la deja porque no le gusta, ahora arma un canal y le saca a los periodistas C5N, qué sé yo. No sé si es el mejor jugador para desarrollar algo. Me parece bien que crezca, Me parece bien que crezca. Me parece mal si solo van a jugarse a eso, ¿sí? Me parece que el Estado per se debería tener más medios de comunicación, explicarle a la población, miren muchachos, yo ahí voy a poner, no sé, ¿viste? A Víctor Hugo y a Lechman, a otro, o sea, no es que voy a armar toda gente que me defienda a mí, pero yo tengo que garantizar el derecho de información. Sí. Y ni siquiera, digo, eso no requiere ni siquiera un acto revolucionario. Para poner un caso, el laburo que se hizo en Radio Nacional durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fue extraordinario. Desarrollaron no solamente la Radio Nacional acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino que le dieron mucha cuerda a cada una de las radios nacionales en todas las provincias. Yo me acuerdo, yo en esa época viajaba mucho a cubrir las cumbres y demás por Página 12, y me acuerdo que en un momento se estableció una política por la cual cada vez que viajaba el presidente al exterior, en vez de que lo fuera a cubrir siempre un cronista de Radio Nacional Ciudad de Buenos Aires, viajaba alguien del interior del país. Entonces había una cumbre del Mercosur en Asunción y viajaba alguien de Radio Nacional Corrientes, había una cumbre en Brasil o en Estados Unidos y viajaban de Radio Nacional Mendoza o de Radio Nacional Neuquén. Eso le daba mucho volumen. Y a su vez uno veía el share en esa época y Radio Nacional estaba en el segundo lugar. Era una radio muy escuchada. Y había nombres que no eran nombres había nombres que estaban muy identificados con aquel gobierno y había otros que no tanto. O que todo lo contrario y tenían su lugar ahí. Y está muy bien porque eso era lo que hacía que se escuchara tanto. Yo lo que digo es que active a todos los jugadores que andan dando vuelta. Sí. Que apoye fuerte a Crónica, que apoye fuerte a Canal 26, a las radios que tienen alguna afinidad, a las que están en el medio y no tienen demasiada afinidad con una, y que fortalezca mucho el sistema del Estado. ¿Tiene algún preferido? Porque lo tiene, que decir, bueno, bárbaro, que lo apoye, está bien, pero que esa no sea solo esa la política de medios, ¿sí? Que la política de medios no es nada más que agarrar a un tipo y que ese tipo crezca. Sí, totalmente. La política de medios tiene que ser algo mucho más amplio a nivel privado y a nivel Estado. Pero, no sé, por ahora esto es muy dinámico. A mí me da la impresión de que el gobierno tiene un buen equipo económico. Mirá que es el área en que yo suelo más criticar, que yo, ¿no? Porque es lo que me ocupo yo. Yo creo que tiene un buen equipo económico, un equipo sólido. Me parece que incluso Cafiero se asentó mucho. ¿Te acordás que al principio era muy golpeado? A veces con mala intención, porque pegarle a Cafiero era pegarle a Alberto. Me parece que se afirmó mucho. Que es medio el jefe de ese equipo, porque él se mete en la economía. Y bueno, y Guzmán ahora tiene la aceptación de todos. Cecilia Todesca es muy buena. Culfa, hay Mercedes Marco Alpón, hay buen equipo. Yo creo que van a llegar el año que viene creciendo. Cómo se narra eso, cómo le llega a la gente, qué sé yo, debería ser suficiente. A mí lo que más me preocupa hoy es evitar más pérdidas de vidas. Y te digo más, no da la impresión que en el mundo se estén perdiendo elecciones por pérdida de vidas. Yo quiero evitar pérdida de vida porque me duelen. No da la impresión
de que está influyendo mucho en términos políticos. Eso. Sí, ¿no? Está el caso de Estados Unidos ahí fuerte, digamos, donde Trump, que parecía un número puesto para la reelección en febrero, hoy en día parece todo lo contrario. Aún así sigue siendo una elección abierta. No sé si todo lo contrario, hoy están medio empatados. No están empatados. ¿No? Está arriba Biden en la mayoría de los estados que cuentan, digamos, y en el total, pero con un margen que no puede garantizarle la victoria, ni mucho menos. Un margen similar, si se quiere, o en algunos estados menor que el que tenía a esta altura del partido hace 4 años Hillary Clinton. Ahora, el problema de Trump es que la gente lo castiga por los fallecimientos, o es que a él le agarra la elección en medio de la depresión económica. Creo que es un fenómeno con muchas aristas. No sé si específicamente los fallecimientos. Sí creo que hay un rechazo muy grande de buena parte de la sociedad norteamericana a la manera en la que Trump encaró la gestión de la pandemia. ¿Sí? No hablo de los resultados, sino del modo, porque realmente fue bueno, el estilo de Trump, muy rupturista y no le salió bien la apuesta. Después sí, obviamente que si en octubre anuncian o aprueban una vacuna, que es lo que muchos especulan que va a ser, a pesar de que no estén hechos todos los exámenes, que va a presionar para que se apure alguna aprobación, y si remonta un poco la economía tendrá más chances de ser reelecto, por supuesto. ¿Y Bolsonaro sigue midiendo bien? Y Bolsonaro sigue midiendo bien. Sí. Bueno, Bolsonaro es uno de los representantes, porque el delirio actual tiene representantes. Es un representante del delirio, ¿no? De ese delirio que vemos en la calle, de gente que dice cualquier cosa y qué sé yo. Y el delirio creció ahí, ¿no? El otro día había una encuesta que decía que los libertarios ya miden un 7% en Argentina. A mí me parece una exageración, pero es algo que se está instalando. Y son tipos con una mezcla de ideas muy rara, ¿no? Y digo, en Brasil, ¿qué es lo que ven en Bolsonaro? ¿Qué sé yo? No parece que estuviera pagando ningún precio en términos de pérdida de vida. Y me parece que en el mundo lo que se cuida es que haya camas. Como que si el Estado dijera, bueno, si hay camas, yo cumplí con mi parte. Y la gente se muere, se muere. Sí, hay un poco de eso, y por eso creo que también es muy importante prestarle mucha atención a los mensajes que en los últimos días se intensificaron tanto de parte de profesionales de la salud, prendiendo una luz roja muy grande. Bueno, yo creo que ese comunicado, yo no sé si vos lo comentaste. Lo leímos entero. Lo leímos entero, me pareció que valía la pena. Absolutamente, está muy bien lo que hiciste. Yo creo que ese comunicado es un llamado a todos, ¿no? También Alberto. No solo a la gente. Nos están avisando. Sí, tal cual. Nos están avisando los intensivistas, nosotros no damos más. No damos más, dicen. Y vos ayer comentabas que cada vez hay más médicos que dudan de asistir a trabajar, que se resisten, que no quieren. A mí me lo han dicho funcionarios que ya no saben cómo hacer para que los médicos vayan a trabajar. Bueno, ayer porque una persona que sabe que tiene que estar recontra concentrada para no contagiarse, porque está rodeada de gente que está contagiada, y se da cuenta de que empieza a perder esa concentración porque está cansada, sería entendible que dijera, bueno, yo no doy más. Absolutamente. Y ayer encontré en el boletín oficial de Jujuy, ¿sí? Un gobernador insospechado de kirchnerismo, de peronismo, de nada por el estilo. Estamos hablando de Gerardo Morales, el hombre que todavía tiene presa Milagros Sala, dicho sea de paso. Un decreto en el cual dice: al personal del sector público y o privado que integrando o afectado al sistema de salud de la provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurrieren incumplimientos a intimaciones, requerimientos y o disposiciones de autoridad competente que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios, se le impondrán multas de pesos 40.000 hasta pesos 1.000.000. O sea, hasta 1.000.000 de pesos de multa a los médicos que no quieran ir a trabajar. Más allá de que la herramienta no me parece la adecuada, lo que hace esto es dejar en claro que ese escenario que vos hablabas ayer es bien real. Sí, claro. Hay un gobernador que está diciendo... Además de que el tipo está loco. Es una locura, eso ni hablar. Echa la culpa a los médicos, de que es un idiota porque los médicos no tienen 1.000.000 de pesos. Ni hablar, ¿no? Eso ni hablar. Pero además el síntoma está claro. Así es. Lo que está claro es que los médicos están resistiéndose a prestar el servicio porque están sobrepasados. Esto no es para apuntar contra los médicos, todo lo contrario. Es para decir,
hagan lo que haya que hacer para garantizar que ellos puedan trabajar bien, porque de eso depende la vida y la muerte de todos nosotros. Pero es que, a ver, agrandemos un poco más nuestra mirada, porque sería ombliguista decir que esto está pasando solo en Argentina. No, más vale. Y esto es para que revisemos lo que somos como especie. Porque no solo hace muchos años que le pagamos los peores sueldos a las personas más necesarias de la sociedad, me refiero al sistema sanitario, al sistema educacional, sino que aún en la pandemia mantenemos los peores sueldos para esos tipos. Uh-huh. ¿Sí? Y uno piensa, cuando en el mismo día te pasa, que para mí ayer fue un día terrible, por el fallecimiento que nos tocó tan de cerca en la empresa, el padre de una trabajadora, me dolió tanto, que entonces estaba con bronca. Y entonces yo pensaba que ese código de bioética, para que los médicos sepan a quién elegir, a quién darle un respirador, es capaz que deben dejar de elegir entre el que le quedan menos años de vida o el que tiene más peligro, y que elijan entre el que se cuidó y entre el que se cagó en todo. Uh-huh. ¿No? El que reivindica su derecho a jugar al golf, o al pobre que se contagió después de cuidarse todo lo que pudo. Porque hay un montón de gente que se está cagando en todo. Sí. Que se está cagando en todo. Entonces los terapeutas le están diciendo, por favor, cuídense, quédense en su casa, porque nosotros no damos más. Y si nosotros no los salvamos, acá la letalidad se multiplica por 20. Sí, está porque bien. la letalidad está en manos de ellos. De hecho, ya está subiendo la letalidad en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA. Ya es bastante más alta de lo que era hace un mes. Pero vos imaginate, si los tipos estudian 4 años de especialización para ser intensivistas, y ahora resulta que la mayoría de los que atienden en terapia intensiva son clínicos que no estudiaron esos 4 años. Que ni tienen la expertise, ni tenían ganas de hacer ese trabajo. Entonces, los enfermos de hoy, y eso es otra cosa que la gente tiene que entender, lamentablemente, si vos te agarrás COVID hoy, no vas a ser tan bien tratado como el que tuvo COVID en marzo o abril. Así es. Porque agarrás a los médicos cansados, en muchos casos no son especialistas en eso, porque quizás estés varias horas para encontrar un lugar. Entonces, ¿cómo eso no nos invita? Ayer me mandaron una foto de Nueva York a la noche, estaba vacío, totalmente vacío. Uh-huh. Y nosotros estamos acá reivindicando nuestro derecho a tomarnos una birra en la esquina. Yo, guarda, me parece, viste, lo otro que se escribió ayer, muy inteligente, ahora no me acuerdo el nombre, por ahí vos lo leíste, es de un sociólogo que explica que las sociedades entran en negación. Sí, Daniel Feierstein. Que es una forma de lidiar con la angustia de la posibilidad de una muerte inminente, y que esa negación es lo que hace que se actúe de esa manera. Y él terminaba, después de explicar muy bien su posición, diciendo que de todas maneras, ante esa negación, la mejor posición era la que había tenido Kicillof. De un poco zamarrear, digamos, a la población, sí, no de seguirla en su tesis. ¿Sí? Bueno, estamos en un mundo inexplorado, qué sé yo, nunca pasamos por esta situación, y no es mi intención, ya te digo, te expliqué que ayer me pasó porque estaba enojado, porque al contrario, yo suelo comprender todas las actitudes. Yo me acuerdo en marzo, abril, cuando fue esa mujer acá enfrente de casa que se puso a tomar sol, le vinieron todos los canales y la culpaban de irresponsable. Tenía 87 años la mujer, había un poquito de solcito, eran los últimos días del verano o los primeros del otoño, y la mujer estaba pensando que por ahí era la última vez que tomaba sol. Así es. Yo la comprendo, comprendo. Totalmente. Comprendo a la gente que tiene a los chicos adentro y no da más. Y hasta comprendo al tipo que corrió toda su vida y que hoy no correr quizás lo tenga ansioso. Digo, no es que no comprendo. Igual tengo que decir cuál es mi posición. Y igual me da un poco de bronca la reivindicación de todo eso. Porque una cosa es que me digas, la verdad que no doy más, Roberto, tengo que salir a correr. Y otra cosa es que me digas, no, yo tengo que correr porque hago cosas que me cantan las pelotas, porque soy libre. Claro, bueno, todo eso la verdad que me rompe las bolas. Sí, ¿no? Totalmente. Y déjame retomar algo que habías mencionado hace un rato para también sumar otro tema acá a la mesa. Vos hablabas hace un rato de cómo en los últimos años, en las últimas décadas diría, aquellos trabajos que son más esenciales para la sociedad son los peores
pagos, y eso a mí me hizo directamente clic al hecho que durante la pandemia, cuando la gran mayoría de la población del mundo, diría, se empobreció y mucho, los ultramillonarios, ese 1% famoso que hay en todos los países, ganaron muchísimo dinero. Mucho dinero. Algunos porque tienen intereses en industrias que resultan estratégicas o que no se detuvieron, como las telecomunicaciones, que crecieron muchísimo, la salud privada, etcétera, etcétera. Pero hay un hilo muy interesante que salió hace unas horas en Twitter de Tomás Puello, que es este científico social norteamericano que había sido el primero que advirtió el tema de cómo iba a funcionar el pico y cómo podían funcionar el tema de la distancia social, y luego fue el primero que habló del martillo y de la danza. Bueno, alguien que está investigando desde el punto de las ciencias sociales la pandemia, y que explica en el hilo, es muy interesante, por qué nos estamos volviendo todos más pobres mientras los ricos se vuelven más ricos. Uh-huh. Y él lo que explica es que, claro, todos los dólares que está emitiendo la Reserva Norteamericana, que son muchísimos para todos estos planes que está haciendo Donald Trump y demás, generan de alguna manera inflación del dólar, ¿sí? Eso no es distinto a otras monedas del mundo. Solo que, bueno, no se nota tanto porque desde que se abandonó el patrón oro en la década del 70, el dólar es la medida de todas las cosas. Entonces no es que se nota porque baja el dólar con respecto a otra cosa, aunque si uno mira en las bolsas, el dólar en comparación con el euro, en comparación con el oro, con el resto de los valores, bajó mucho en los últimos meses. Entonces, los que tienen plata en el bolsillo, sea dólares o cualquier otra moneda del mundo que se mida en función del dólar, están viendo perder valor de su salario, de lo que ganan y demás. Y los que esa plata, en vez de tenerla en dólares, en moneda, la tienen en inversiones, en stock, en oro, están ganando, porque el dólar se desvaloriza y el resto de las inversiones se están valorizando mucho. De hecho, hoy en día, lo que es Standard & Poor's, la bolsa norteamericana, Wall Street, está en niveles récord, ¿sí? Mientras la economía real la pasa pero tan mal. Y a mí me parece muy interesante pensar eso en función de la discusión que se viene por delante del impuesto a las principales fortunas. Porque estamos hablando de 12.000 personas, de 12.000 patrimonios, que claramente no tienen la plata en el colchón. Ni la tienen abajo de la almohada, ni la tienen quieta, la están haciendo laburar todo este tiempo. ¿Sí? Hay muchos que no pueden ir a trabajar, pero la plata va a trabajar todos los días. ¿Sí? Las finanzas están trabajando todos los días, y cada día que pasa, eso es más valor para ellos y menos valor para nosotros. Y está bueno prestarle atención a esos procesos, porque si no pareciera que está todo quieto mientras estamos peleando contra la enfermedad. Y no, los que hacían plata siguen haciendo y más que nunca, y los que perdemos seguimos perdiendo y más que nunca mientras tanto. Hay una excelente nota de Adrián Murano en el Destape que dice que cómo subieron el valor de los activos de los más ricos de Argentina durante la pandemia. Así es algo que se repitió en todo el mundo. Así es. Por eso cuando se dice, le van a sacar un 5% de lo que tienen. No, si lo ganaron en estos pocos meses. Así es, tal cual. Igual esto, yo ayer vi a varios periodistas, ustedes deben decir, pero Roberto escucha siempre a ellos. Y sí, la verdad que lo escucho más a ellos que a los míos, que ya conozco lo que piensan. Así es. Y veo editoriales furibundos. De Novarecio, del hijo de Viale, diciendo por qué no se bajan los sueldos ellos en vez de quitarle a los empresarios que dan empleo. Hay una buenísima, un recurso muy bueno que están usando desde hace un par de días. Se lo escuché a Novarecio, se lo escuché a un par más, que dicen, bueno, te dicen que van a ser 12.000, pero en realidad van a ser más, con un halo de misterio, como diciéndote, a vos también te va a tocar. No explican en ningún momento cuál es el cálculo que hace. Digo, cuando se habla de 12.000 es porque hay un cálculo que hicieron los diputados que armaron el proyecto en función a las declaraciones juradas, en función a la información pública que hay, que estiman que es eso. Si te dicen que van a ser más, te tienen que explicar por qué van a ser más. Y en todo caso, explicar que si son más es porque hay más gente que tiene más de 200 millones de pesos. 200 millones. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Millones de pesos. ¿Cuánto sale hoy en día un departamento de 2 ambientes? ¿10 millones de pesos? ¿8? Pensando en $100.000 más o menos. Claro. Bueno, estamos hablando de 20 a 25 departamentos de 2 ambientes y lo que te cobran creo que es menos que uno. ¿No? Que alguien que tuviera 25 departamentos y los alquilara todos,
Bueno, le dicen, che, mira, vas a tener 24. Es eso, claro, básicamente lo que se está discutiendo. Claro. No, pero me es fuerte, porque yo nunca vi, siempre los veía disimular, ahora defienden a los ricos sin ningún problema. Es tremendo porque además raro, porque yo veo América, que no es un lugar un canal que ven los ricos en general, y lo defienden con una fuerza bárbara, y digo, ¿qué le estará pasando a la gente que lo ve, no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo reaccionará ante eso? No sé. Yo supongo que debe tener cierta resistencia a escuchar eso, qué sé yo. Además está bien el proyecto porque viste que tiene asignación específica, entonces sí, vos sabés para qué lo van a usar. Así no es que decir, se la van a afanar toda, viste todas esas cosas que dicen, qué sé yo. No sé. De todas maneras me parece, la verdad, lo que más me preocupa son los fallecimientos de los próximos 60 días. Hay gente que por ahí no se da cuenta del todo, ¿no? Ayer hubo 250 fallecimientos y en Brasil tuvimos varios meses de 1000, pero Brasil tiene 5 veces más población. Así es. Entonces los 250 nuestros son hoy más que los 1000 de Brasil. Así es. El punto acá también es, a ver, los países como Brasil, donde las medidas que se tomaron fueron pocas, fueron débiles, fueron contradictorias, una vez que llegaron a ese punto, que parece ser el de cierta saturación, se quedaron en ese punto 2-3 meses. Esos 1000 muertos por día se acumularon durante casi 100 días. Bueno, no es lo mismo que tener 1000 muertos 3 días, 4 y empezar una bajada rápida como se dio en otros países, porque cuando llegaron a ese punto cerraron o porque la gente se guardó por cagazo. En los países que bajó es porque la gente se metió adentro. Sí. Solo no bajó a ningún lado. Por eso. Como, a ver, saquemos conclusiones socráticas, digo. En los países que bajó es porque se metieron adentro. En los países que no bajó y se mantuvo mucho tiempo en ese máximo, es en los que no se metieron adentro, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter adentro. Entonces, ¿cuál de esos dos caminos vamos a seguir? El de los que no se metieron, el que tuvieron muchos meses en el pico de los fallecimientos. Todavía no llegamos al pico. Porque el pico, por lo pronto, el próximo pico va a ser el relacionado con los 10.000 contagios que tenemos hoy de promedio. El pico actual está relacionado con los 6.000 que teníamos hace 2 o 3 semanas. Y dentro de una semana o 10 días vamos a ver si la apertura de bares y de restaurantes nos genera otro pico de contagios que luego 3 semanas más tarde genera un nuevo pico de muertes. Es así. Yo ayer vi notas que hacían los chicos de los móviles, donde decían, sí, yo voy a un bar, nos dejan sentarnos de a 4, así que estamos re felices. ¿Qué sé yo? Bueno, si están 4 o 1 hora sentados uno frente al otro, y es factible que se contagien, ¿sí? Es factible, por más que estén al aire libre. Nada, no sé, llegaremos a la inmunidad de cagazo nosotros, se supone, en algún momento, porque no vamos a ver, quizá no vayamos a ver que en el AMBA no haya lugar, no haya más camas. Seguramente sí va a pasar en otros países, en otras provincias. Eso yo casi lo daría por seguro, ¿no? Y además el sistema colapsó ayer con la carta de los intensivistas. El sistema colapsó ayer. ¿Qué más querés que te digan? Ya está, te dijeron todo. No faltan camas, faltan de nosotros, y nosotros mismos no somos los de entonces. Hay un tipo que te está diciendo, mira, yo en marzo venía acá y te salvaba tantas vidas. Hoy no. Hoy ya no puedo. Hoy ya no tengo salud. Hoy ya no tengo actitud. No tengo energía. Entonces yo diría que colapsó ayer el sistema. Sí, así es. Igual. Qué difícil todo, ¿no? Así es. Esperemos que haya alguna reacción lo antes posible. Ya, a ver, yo creo que si hay una reacción hoy mismo ya es demasiado tarde. Pero espero que... No, bueno, viste, ayer salió en Clarín lo que dijo Quiroga. La verdad que yo se lo pregunté y él me dijo que sí. Yo le pregunté a Quiroga, estamos en 8.000 fallecidos. Los 16.000 ya no podemos hacer nada. ¿No? Empezamos a laburar para evitar los 32.000. Y él me dijo, sí, tenés razón. Así es. Bueno, es así. O sea, el próximo pico ya no podemos evitarlo. Podemos evitar el que sigue.
Y además ¿no? es clave insistir con esto, el pico lo construimos nosotros. No hay un pico natural. No, ya está, ya pasamos meses esperando que llegue el pico. Si no lo hacemos nosotros, no va a suceder. Pero vos sabés que Larreta le dijo a Alberto hace un mes, la semana que viene llegamos al pico y empezamos a bajar. Sí. Y él le dijo, ¿cómo sabés? Porque ya pasó en otros lados. Bueno, pero dame la explicación científica. ¿Qué es un milagro? Y sí, será un milagro, no sé. Esta es una conversación que hubo entre Larreta y Alberto. Bueno, sin ir más lejos. El milagro no, Quirós el milagro no ocurrió. Quirós dijo que lo peor ya pasó el lunes. No, están usando la frase de Macri, sí, ¿Sí? lo peor ya pasó. Deberían por lo menos usar otra, ¿no?